Bienvenidos todos. Están abiertos los micrófonos para interrumpirme cuando gusten y hacer las preguntas que ustedes consideren en el espacio de cada una de las temáticas que tengo preparada para hoy, para ustedes. He querido dividir esta conversación en 4 bloques, básicamente. Inicialmente vamos a hablar un poco de generalidades de la propiedad intelectual, esto como quiera que eventualmente muchos de nosotros pudiéramos tener conocimientos sólidos relacionados con la propiedad intelectual, pero eventualmente puedo tener un público objetivo que desconoce algunos conceptos que son importantes en la medida del desarrollo de las demás temáticas. Posteriormente vamos a hablar un poco de la importancia de la protección de la propiedad intelectual, la importancia de la protección de los intangibles, del uso de la herramienta de la propiedad intelectual como un mecanismo para apalancar la innovación. Seguimos con las estrategias de gestión de la propiedad intelectual que se pueden implementar en las universidades, en las empresas, en los emprendimientos, en el marco de cualquier, digamos que núcleo de negocio que necesite la propiedad intelectual para apalancarse y poder llevar su desarrollo a ser realmente innovador y con ventajas competitivas en el mercado. Y vamos a finalizar con un caso en el que vamos a interactuar ustedes conmigo, en la medida de que puedan quedar consolidados y clarificados todos los conceptos que vamos a desarrollar en la mañana de hoy. Voy a tratar de usar el tiempo justo como lo ha dispuesto Denise, no más de 1 hora y media, para las personas que tienen interés en la otra conferencia, pues también, por supuesto, puedan conectarse a ella. Iniciamos con la respuesta a ese interrogante, que es el derecho de la propiedad intelectual, diciéndole que en ocasiones llegamos a confundir el concepto de propiedad intelectual con el concepto de derecho de propiedad intelectual. Y si bien ambos están estrechamente relacionados, podemos decir que no se trata de lo mismo. Cuando hablamos del derecho de propiedad intelectual, estamos hablando de un conjunto de herramientas legales que lo que buscan es proteger todas las obras, productos, desarrollos, innovaciones que son el resultado de un esfuerzo intelectual. Digamos que son el resultado de una actividad creativa o de una actividad investigativa, y el derecho pone a su disposición ese conjunto de herramientas legales como protección a la materialización de esos desarrollos, de esas innovaciones o esas creaciones. Entonces, la propiedad intelectual, el derecho de propiedad intelectual, es un conjunto de herramientas legales que ha dispuesto el derecho a fin de poder proteger las innovaciones o creaciones que a través de un ejercicio, de un esfuerzo intelectual, dan como resultado diferentes nominaciones o denominaciones de propiedad intelectual. Además de ser una herramienta legal, el derecho de propiedad intelectual otorga un reconocimiento y exclusividad a la persona que hace este desarrollo. Vamos a decir que le permite saber al público en general que hay un titular, una persona que ha hecho ese desarrollo, que lo ha llevado a cabo, y además le va a conceder el derecho de exclusividad, que consiste en impedir que terceros puedan utilizar sin su autorización o su permiso, sin una licencia, el desarrollo como tal. Algunos autores dicen que el derecho de propiedad intelectual es un contrato social. Es un contrato social entre el desarrollador, entre el titular del derecho de propiedad intelectual y la sociedad. Busca un equilibrio entre estas dos partes y además representa un gane-gana para las partes. Por un lado, cada vez que se genera propiedad intelectual, se va a seguir produciendo porque es una base de conocimiento, es un repositorio de conocimiento la propiedad intelectual que le va a permitir a otros investigadores o desarrolladores, a partir de sus investigaciones, seguir produciendo conocimiento. Y por el otro lado, la ganancia del desarrollador o del titular de la propiedad intelectual, que finalmente va a recibir una remuneración, unas regalías o cualquier otro tipo de retribución por parte de la sociedad. Entonces, a partir de ese gana-gana o de esos derechos que va a tener cada una de las partes, han dicho algunos autores que se celebra realmente un contrato social entre el titular del derecho de propiedad intelectual y la sociedad. Al igual que la propiedad física, la propiedad intelectual puede ser adquirida, puede ser licenciada, puede ser heredada, puede ser cedida. Porque así como la propiedad física, la propiedad ordinaria que todos conocemos, la que según el derecho civil consiste en 3 atributos, dice el derecho civil, sin que pues suene muy jurídico, pero es necesario conocer el concepto. Cuando el derecho civil define la propiedad, dice que es la facultad que tiene una persona para usar, gozar y disponer de algo. Esos 3 atributos de la propiedad también se reconocen en el derecho de propiedad intelectual. Es decir, cuando somos propietarios, por ejemplo, de una casa,
tenemos el derecho de usar, gozar y disponer de esa casa. Usarla y gozarla en la medida que yo puedo estar ahí con mi familia, que puedo usarla para vivienda, además de eso puedo arrendarla y transferirla, que es el derecho de disposición, que consiste en transferir esa casa, venderla o heredársela a mis herederos. Por supuesto, eso mismo se puede hacer con el derecho de propiedad intelectual. Solo que acá vamos a hablar de bienes intangibles. Entonces, cuando decimos que la propiedad intelectual, al igual que la propiedad física, puede ser adquirida o licenciada, vamos a hacer un paralelo de lo que pasa con la propiedad intangible cuando hablamos de propiedad intelectual. Si yo tengo una patente, esa patente yo puedo cederla, que es lo que pasa con mi casa. Yo mi casa la puedo vender. Y en ese sentido estoy transfiriendo los tres atributos de la propiedad, que es el uso, el goce y la disposición. Cuando tengo mi casa también puedo arrendarla. Cuando la arriendo solo transfiero dos atributos de la propiedad, que es el uso y el goce. La disposición sigue quedando en cabeza mía como titular del derecho de propiedad. En la propiedad intelectual pasa lo mismo. Cuando yo licencio mi propiedad intelectual, transfiero el uso y el goce, más no la disposición. Esa es la razón por la cual en algunas ocasiones, cuando nosotros licenciamos un software, el software solamente podemos tener la licencia de software en los equipos para los cuales está licenciado el software, pero no lo podemos transferir a otros equipos porque lo que tengo es una licencia. Y la licencia, al igual que el arrendamiento, como sucede en los bienes tangibles, solamente permite que a ese tercero yo le pueda ceder el uso y el goce, no la transferencia, no la disposición del bien, tangible o intangible. Cuando hablamos de bienes intangibles hablamos de licenciamiento y cuando hablamos de bienes tangibles hablamos de un arrendamiento. Entonces, cuando nos referimos a propiedad intelectual, vamos a encontrar que existen diferentes tipos de propiedad intelectual. Si tienen alguna pregunta, alguien me avisa porque no estoy viendo ni la pantalla ni a ustedes. Solo veo mi presentación. Solamente te leo un comentario de Carlos Daniel Yaruro que dice, interesante el concepto de cedido. Muchas veces él o la empresa o contratante te hacen firmar el poder de ceder a ellos de ese derecho de propiedad intelectual. Sí, de acuerdo. De acuerdo, y digamos que también son imprecisos muchas veces, pues habrán autores y colegas que utilizan esa denominación de voy a comprar, cuando se refieren voy a comprar una patente, voy a comprar un software, y realmente están usando de manera imprecisa el concepto, porque cuando hablamos de bienes intangibles deberíamos referirnos a voy a adquirir o me van a licenciar y dependiendo la tipología del negocio jurídico, pero no decir comprar o decir, porque por ejemplo no dicen arrendar, porque el concepto del licenciamiento lo tienen más claro que el concepto de adquisición de propiedad intelectual. Entonces, cuando decimos ceder el derecho de propiedad intelectual, para todos los efectos, estamos cediendo los efectos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual. Los efectos patrimoniales, como quiera que el titular del derecho moral de la propiedad intelectual, es decir, el derecho de paternidad de tu desarrollo, siempre lo vas a tener tú en la medida que no puedes, lo que tú transfieres, el derecho moral no se transfiere, el derecho moral es perpetuo. Existe con la persona y más allá en algunas ocasiones, mucho tiempo después de la muerte de la persona, ¿no? Para siempre. Pero el derecho patrimonial, no pasa lo mismo con el derecho patrimonial. Cuando yo cedo, estoy cediendo los efectos patrimoniales de ese derecho de propiedad intelectual, lo cual le va a permitir a ese tercero que le cedo toda la explotación económica de mi propiedad intelectual. Entonces es muy importante saber qué es lo que estamos firmando. Si estamos cediendo, si estamos licenciando, si estamos dando licencias perpetuas, que también puede ocurrir, o licencias exclusivas, o si son licencias limitadas en el tiempo, licencias limitadas territorialmente. Entonces, cada tipología de negocio jurídico tiene sus particularidades, por eso más adelante les voy a decir qué debo hacer cuando ya tengo la propiedad intelectual, para no adelantarnos, ¿vale? Entonces les decía que existen diferentes tipos de propiedad intelectual y cuando hablo de esto me voy a referir exclusivamente a Colombia porque dependiendo del país las denominaciones de propiedad intelectual también van a tener sus diferencias. Por ejemplo, en España muchas veces hablan de propiedad intelectual y ellos no tienen el concepto de propiedad industrial. En Colombia tenemos el concepto de propiedad intelectual y lo tenemos como el marco de la propiedad intelectual en general, como si es un género, y tenemos especies de propiedad intelectual. Tenemos la propiedad industrial y tenemos los derechos de autor. Es como si fuera la propiedad intelectual un paraguas que abarca dos especialidades, los derechos de autor y la propiedad industrial. Estos conceptos que claramente pueden ser conocidos por todos ustedes, los que nos va a servir de base para todo el desarrollo de esta sesión, por eso quiero recordárselos a los que ya lo tienen consolidados y pues contarle un poco a los que desconocen los conceptos.
Cuando hablamos de propiedad industrial, la propiedad industrial a su vez se divide en dos categorías. Tenemos nuevas creaciones y tenemos los signos distintivos. Las nuevas creaciones están conformadas por las patentes, entre las que encontramos las patentes de invención y las patentes de modelo de utilidad, y tenemos también los diseños industriales. Como todo lo que estamos hablando acá lo vamos a enmarcar dentro del concepto de territorialidad. En Colombia, debo decirles que las patentes de modelo de utilidad existen en Colombia, pero hay países donde no hay modelos de utilidad. Nosotros sí tenemos dos categorías de patentes, tenemos patentes de invención y patentes de modelo de utilidad. Del otro lado de la propiedad industrial vamos a encontrar los signos distintivos. En los signos distintivos tenemos marcas, lemas comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen. Y el otro ápice de la propiedad intelectual, de ese gran paraguas, de ese marco, encontramos los derechos de autor. En los derechos de autor son derechos exclusivos que se le conceden a los titulares de obras literarias, obras artísticas, obras científicas, a los desarrolladores de software o programas de computador, y básicamente son obras del ingenio humano. Tiene asociado el derecho de autor un concepto denominado derechos conexos. Es importante también decirles que algunos autores consideran que realmente el derecho de autor está limitado, circunscrito solamente en lo que tiene que ver con obras literarias, obras artísticas y software. Y la categoría de obras científicas la incluyen dentro del concepto de obras literarias. ¿Qué pasa con estos derechos de autor? Son diferentes autorías. Bueno, también hay una categoría sui generis de propiedad intelectual. Le llamo sui generis porque son únicas, no están enmarcadas dentro de la propiedad industrial ni dentro del derecho de autor, pero son consideradas también como mecanismos por los cuales se puede proteger la propiedad intelectual. Tenemos, por ejemplo, el secreto empresarial o secreto industrial, tenemos el esquema de trazados de circuitos integrados, tenemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con páginas web, las direcciones de web en algunos países también son protegidos por ese tipo de mecanismos. Gracias. Entonces, ¿qué va a pasar? Que por cada esfuerzo intelectual del que hablamos, por cada obra o cualquier resultado de la creación del ingenio humano, vamos a tener una tipología diferente de propiedad intelectual en la cual podemos enmarcar la protección de ese desarrollo, obra artística, creación, innovación. Cada tipología de propiedad intelectual va a tener una autoridad diferente que va a regir o que va a ser la facultada para reconocer el derecho o para registrar el derecho. Por ejemplo, en el caso de las nuevas creaciones y los signos distintivos, en Colombia la autoridad de registro es la Superintendencia de Industria y Comercio, mientras que cuando hablamos de derecho de autor, la autoridad es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es un organismo adscrito al Ministerio de Interior y Justicia. Los términos de protección de propiedad intelectual, dependiendo de la categoría, es diferente. Las patentes tienen un término de protección de 20 años si son patentes de invención. Las patentes de modelo de utilidad, como el esfuerzo intelectual es menor, digamos porque es una mejora significativa que se le hace a una invención que ya se encuentra en el mercado, entonces el término de protección va a ser de 10 años. Las marcas, por ejemplo, los diseños industriales también tienen 10 años de protección, las marcas tienen 10 años. En algunos casos hay tipologías de propiedad intelectual que no permiten la renovación del registro, como en el caso de las patentes, mientras que la marca cumple el término de protección de 10 años y puede prorrogar el registro, hacer una renovación del registro, prorrogarlo por un término igual al término inicial de 10 años y así sucesivamente, mientras que no cambie tu estrategia marcaria y los elementos que constituyen la marca como tal. Los derechos de autor, por su parte, tienen una protección en Colombia de durar toda la vida del autor, más 80 años. Estos 80 años se refieren básicamente a la protección del derecho patrimonial, porque como les decía, el derecho moral es perpetuo. No se extingue ni siquiera cuando se extingue el autor de la obra. Los requisitos para el reconocimiento de cada una de estas tipologías de propiedad intelectual va a ser diferente. Hay tipologías de propiedad intelectual, como en el caso de los derechos de autor, que lo que se requiere es la originalidad y no la novedad. Por ejemplo, ustedes ven que hay plataformas como Uber, InDrive y todas las que existen que son obras protegidas por el derecho de autor porque se trata de aplicaciones que funcionan con un software, pero todas funcionan exactamente para lo mismo, para el servicio de arrendamiento de vehículos. Y en ese sentido podríamos decir, pero eso no es nuevo y van a salir miles más, porque en el derecho de autor no necesitas que sea nuevo, necesitas que sea original.
y cada una tendrá algunos elementos que le imprimen originalidad a la obra. Hay otras tipologías que lo que necesitan es distintividad, como los signos distintivos, tal cual como lo indica su nombre. No necesita que sea, digamos, que tenga un nivel inventivo, como si lo necesitan las patentes, que tienen otro tipo de requisitos, que sea nuevo, que tenga un nivel inventivo, que tenga aplicación industrial. Entonces, dependiendo de cuál es el desarrollo que tengo, yo debo ubicarme en esa tipología de propiedad intelectual. La tipología me va a decir entonces quién es la autoridad que la registra, me va a decir entonces cuál es, de acuerdo con el principio de temporalidad de la propiedad intelectual, cuál es el tiempo de protección que va a tener esa propiedad intelectual que he desarrollado. Me va a decir además si la estoy protegiendo en Colombia o se protege de manera extraterritorial, como sucede con los derechos de autor. Y digamos que de acuerdo con lo que yo desarrolle en su momento, en esa misma medida voy a permitirme saber qué estoy protegiendo y qué tipología de propiedad intelectual podría aplicar. Pero hasta este punto, ¿qué relación podría tener entonces la propiedad intelectual con la innovación? Aquí hay un concepto muy importante que debemos destacar y es que en temas como la patente, donde uno de los requisitos de patentabilidad es que el desarrollo, la invención sea nueva, no todo lo que es nuevo o novedoso es innovador. El concepto de innovación va asociado a un concepto de mercado. Para que un desarrollo sea innovador, debe ir al mercado y generar valor. Entonces yo puedo tener un desarrollo que es nuevo, que tiene vocación para ser patentado porque cumple con los requisitos de patentabilidad, pero no necesariamente va a ser innovador. Porque si lo llevo al mercado y resulta ser que no tiene aceptación del mercado, entonces fue nuevo, tiene nivel inventivo, tiene aplicación industrial, tiene una patente porque lo he registrado, pero no es innovador. Sin embargo, el concepto de innovación con el concepto de propiedad intelectual tiene mucha relación, como quiera que la propiedad intelectual va a servir de apalancador, de herramienta que potencializa la innovación. ¿En qué sentido? El ejercicio creativo, el ejercicio innovador, creería que pierde su sentido si no va apalancado de la propiedad intelectual como herramienta de protección. Es como si yo les dijera que pierde su razón de ser si yo, después de hacer todo un ejercicio de investigación y desarrollo, y voy a generar innovación con mi producto, pero no lo protejo por propiedad intelectual, corriendo el riesgo que terceras personas, por ingeniería de reversa, porque ya lo puse en el mercado y la persona lo está usando y se agota, hay un agotamiento del derecho, y esa otra persona pueda también copiar, en términos coloquiales, mi innovación. Entonces es como si yo comprara un carro último modelo en el que he invertido muchos millones de pesos, a veces dólares, y resulta que no le compro a ese carro, no adquiero un seguro de accidentes, ¿no? Del vehículo. ¿Qué va a pasar con eso? Que el día que se materializa el siniestro y el carro sea, no sé, pérdida total, yo no voy a tener a quien reclamarlo. Y no voy a tener un respaldo o protección que me permita a mí recuperar la inversión. Entonces, la propiedad intelectual es el seguro de la innovación. Así lo he denominado yo, en la medida en que si tú desarrollas un prototipo, si tú desarrollas un producto y te apalancas de la propiedad intelectual, es la propiedad intelectual la que te va a permitir a ti que ese producto esté protegido contra infracciones de terceros. Puede haber innovación sin propiedad intelectual y puede haber propiedad intelectual que no se llega a la innovación porque no tiene una aceptación del mercado. Lo que sí es cierto es que si hay innovación, debe haber propiedad intelectual, en la medida que debe ser protegida esa innovación. ¿Por qué protegemos la innovación entonces? Primero porque es un incentivo a la creación. Cuando innovamos y protegemos mediante mecanismos de propiedad intelectual, se genera como un círculo vicioso. En la medida que la persona, las empresas, las organizaciones, incluso los emprendimientos, son conscientes de la protección que genera la propiedad intelectual, van a querer seguir generando más propiedad intelectual, además por los resultados tangibles que se evidencian cuando una innovación ha sido protegida. Lo segundo es que cuando obtenemos innovaciones protegidas por propiedad intelectual, en muchos países, y Colombia no es la excepción, se genera un estímulo a la inversión. Por ejemplo, en Colombia hay descuentos incluso del 30% del impuesto de renta
cuando las empresas tienen dentro de su portafolio proyectos que están orientados a la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, si tú le demuestras al Estado que dentro de tu portafolio de ciencia, tecnología e innovación hiciste una inversión para investigación y desarrollo relacionado con el core de tu negocio, y le puedes pedir incentivos, exenciones del impuesto, como exención del impuesto de renta, esa particularidad en el momento de hacer la declaración. Lo puedes manifestar para que seas sujeto a la retención como tal. Además que existen muchas leyes en Colombia donde se evidencia el estímulo a la inversión, como la ley naranja, como leyes de préstamos fiscales también, que permiten este tipo de exenciones. Lo otro es que proteger la innovación nos permite tener muchos procesos de transferencia de tecnología. Cuando los inversionistas sobre todo conocen que una innovación es protegida por propiedad intelectual, es más atractivo para ellos hacer acuerdos de transferencia de tecnología. Además que, digamos que de alguna manera en esos acuerdos tiene el dueño, el titular del derecho de propiedad intelectual, tiene la posibilidad de poder hacer transacciones justas y equitativas, porque tienes un reconocimiento, un título que te reconoce como titular del derecho de propiedad intelectual. Entonces, le permite hacer esa transferencia de tecnología al titular del derecho de propiedad intelectual con un tercero que la necesita por alguna razón dentro de un servicio o producto que esté desarrollando, y le da una posición dominante dentro de la negociación. Entonces, a partir de ahí se desprenden acuerdos como franquicias, acuerdos de colaboración, joint venture o cualquier acuerdo estratégico que permita apalancar esa tecnología. Proteger la innovación, además, da mayor competitividad y diferenciación en el mercado. La persona que cuenta con un derecho, o la empresa o el emprendimiento que cuenta con un derecho de propiedad intelectual, le genera unas ventajas competitivas y comparativas, diría yo, frente a los demás actores del mercado. Esa diferenciación en el mercado que va a permitir que el consumidor elija su producto o su servicio frente a otros pues que no tienen la misma protección por propiedad intelectual. Además, te permite consolidar nichos de mercado, porque va a crear una fidelización del consumidor. Y tenemos además una quinta, dentro de las muchas ventajas que genera la protección de la innovación, tenemos una quinta particularidad, y es la seguridad jurídica que ofrece el derecho de propiedad intelectual cuando se protege una innovación. Como quiera que, pues contando con un título o un reconocimiento por parte de la autoridad competente de que eres tú el titular del derecho de propiedad intelectual, eso te permite entrar libremente a negociar, te permite tener esa posición dominante de la que hablábamos. Además, evita, o por lo menos si no las evita, gestionas mejor algunas disputas legales cuando se generan diferenciaciones en quién es en realidad el titular del derecho de propiedad intelectual. Ver que hicieron una pregunta en el chat, pero que alguien la respondió y quiero validar contigo que está. Adelante, Okay. adelante. Verónica dice, buenos días, ¿cuál es la entidad para registrar derechos de autor? Y John, gracias John, le contesta, Dirección Nacional de Derechos de Autor. Sí, les decía que el derecho de autor, y gracias John por la respuesta, lo registramos ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es un organismo adscrito al Ministerio de Interior y Justicia. Pero debe haber una claridad, y tal vez no se las dije cuando hablamos de los conceptos de propiedad intelectual, y es que la mayoría de los derechos de propiedad intelectual se basan en un principio registral, es decir, para que tú puedas tener el derecho como tal, para que puedas ser reconocido como titular del derecho de propiedad intelectual, es necesario que vayas ante la autoridad de registro, solicites el registro y el registro te sea otorgado. Esto no pasa con el derecho de autor. Si bien hay una autoridad de registro, que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, cuando hablamos de propiedad intelectual en temas de derechos de autor, la titularidad del derecho nace con la creación de la obra misma. Y me explico. No es necesario ir a la Dirección Nacional de Derechos de Autor para que el titular del derecho sea reconocido como tal. Si yo escribo una poesía, yo no necesito ir ante o acudir ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor a registrar mi poesía para que pueda ser considerada la titular del derecho de autor. El mismo día que yo creé mi poesía, a partir de ahí ya soy la titular del derecho de propiedad intelectual, del derecho de autor. Quiere decir que el reconocimiento del titular del derecho nace con la obra misma, o sea, es inmediato.
No sucede como en las patentes, como en las marcas, que como deben ser registrados, el derecho nace a partir de la inscripción del registro. Entonces te dirán ustedes, ¿para qué registro? Si ya tengo el derecho a partir de la creación de la obra. El tema es más que todo es un tema probatorio, es un tema de lo que estamos hablando, de seguridad jurídica, porque ante una eventual disputa frente a quién tiene el derecho de propiedad intelectual, tendrías que probar quién ha sido el creador. Entonces, por supuesto, un documento, un registro que viene de una autoridad competente va a ser una prueba idónea para sacar de dudas al administrador de justicia frente a quién es el titular del derecho. Por supuesto que pueden aplicar otros medios de prueba, como decir, es que yo estaba en una fiesta familiar el 31 de diciembre de 2024, yo declamé esa poesía y aquí está la prueba del video de mi familia. Por supuesto, las pruebas documentales, las pruebas testimoniales y todos los demás medios de prueba van a servir para probar, por supuesto, y darle soporte jurídico a que eres el creador de esa obra protegida por el derecho de autor. Pero claramente, si hay una autoridad de registro, y nosotros los colombianos que somos formalistas, como cuando llevamos un contrato de arrendamiento a la notaría sin que eso sea necesario, más aún en estos casos, cuando para nadie es un secreto, como la propiedad intelectual podría resultar ser de un mayor valor económico que cualquier propiedad física o tangible. Entonces, mi recomendación es, si bien tienes el reconocimiento a partir de la creación de la obra, ve ante la Dirección Nacional, acude ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y registra tu obra. Entonces, todo esto para responder que sí hay una autoridad de registro, que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, pero que no implica que no tengas el derecho de propiedad intelectual o el derecho de autor a partir de la creación de la obra. Belkis, tengo voy a leerlo porque es bastante larguito y me gusta, sí, porque Mónica se tomó el detalle de escribir para que podamos comprender su inquietud. Mónica Sánchez, sí, nos dice: buenas, tengo una idea y en la investigación que he consultado no he visto algo que se le parezca, por lo menos en Colombia. Esta idea tiene un gran componente innovador y de alto impacto sostenible y ambiental. La estructuré a partir de los estudios que se han hecho en fisiología vegetal y bioquímica vegetal y trasladé hacia una utilidad empresarial del orden de impacto positivo ambiental. ¿Qué tipología de propiedad intelectual sería este y cuáles son sus pasos para conseguirlo? Yo creo que eso va a pasar a lo largo de la charla. Sí, quizás eso va a pasar a lo largo de la charla, pero me voy a adelantar a decir que, bueno, yo a lo largo de la charla les voy a dar como los pasos de lo que tienen que hacer cuando consideran que tienen una innovación que podría llegar a ser protegida. Pero mira que aquí son importantes dos cosas, que lo voy a decir más adelante. Uno, la asesoría de un experto, y dos, poder hacer acuerdos de confidencialidad con quien quiera que te sientes a hablar de tu invención. Lo tercero es que tú dices, tengo una idea, y como las ideas no se protegen, cuando tú te sientas a hablar de esa idea con un tercero, si el tercero desarrolla tu idea, la materialización de la idea es lo que se protege, por lo tanto el derecho sería del tercero. Y eso ha pasado muchas veces. Entonces sería muy, muy triste que después de tener tú toda una investigación que has hecho, con antecedentes, con estadísticas, incluso con temas comparativos en diferentes escenarios o legislaciones o jurisdicciones, entonces le cuentes todo ese detalle de tu investigación a un tercero y el tercero te diga, no te compro la idea, pero después la desarrolla. Entonces, lo primero es que con cualquiera que te tengas que sentar a conversar tu idea, incluso en escenarios como este, mantener la confidencialidad de la información, que sea el corazón de tu investigación. Lo segundo es que sí vas a tener que hablar con un experto, sí van a tener que tener un acuerdo de confidencialidad para hablarlo, porque pues no sabemos ni siquiera si el experto es un abogado y no tiene ni idea de temas de lo que tú estás hablando, eventualmente no pasa nada, pero ni siquiera de eso podemos tener certeza. ¿Qué pasa? Que la invitación a hablar con el experto es porque tú ahí has descrito muchas cosas donde yo te digo, si lo que tú vas a hacer es una investigación de mercado que es disruptiva, donde vas a establecer el paso a paso de lo que se puede hacer para llegar al resultado, yo te digo, eso es una metodología y podrías resolverla o protegerla por derecho de autor. Te podría decir eso. Pero si más que la metodología, es que tú vas a construir un prototipo para hacerle todo lo que tiene que ver con pruebas, resultados, ensayo, para después llevarlo a mayor escala, para colocarlo en el mercado, yo te diría, podría ser una patente. Entonces, por eso te digo, te tienes que sentar con un experto, porque al experto le tienes que dar el detalle de lo que quieres hacer y el detalle de lo que se trata, para que él pueda identificar cuál es la tipología de propiedad intelectual que protege ese desarrollo del que estás hablando.
Si es toda una historia, si es la metodología, claramente es derecho de autor, pero si más allá de eso hay un tangible, que es un entregable tangible, un prototipo, o no, de pronto no prototipo, sino que ya ha estado probado y tú vas al producto como tal, o si no es un producto, si no es un procedimiento y no es una metodología, podría ser una patente. Entonces, cada situación en detalle hay que analizarla y analizarla con lupa, pero lo más importante es que como no sabes aún en esta instancia cómo debes protegerla, lo más importante es guardar la confidencialidad de la información que posees. Porque en algunas tipologías de protección por propiedad intelectual, la novedad implica que no haya sido revelada la información. Y eso podría afectarte el requisito de novedad si eventualmente lo que necesitas hacer es registrar una patente. Entonces seguimos. ¿Cuáles son los riesgos de no proteger la innovación? O sea, ya sé cuáles son las ventajas, ya sé que si protejo mi innovación tengo seguridad jurídica, voy a tener un criterio de competitividad y diferenciación en el mercado, voy a poder hacer acuerdos de transferencia de tecnología, entre otros, pero ¿qué pasa si no lo hago? Entonces, no proteger adecuadamente la propiedad intelectual genera todo el efecto contrario de las ventajas de proteger la propiedad intelectual. Primero, vas a tener pérdidas de ventajas competitivas, vas a resultar siendo más de lo mismo, vas a ser un actor igual en el mercado que pues nadie va a decir, yo prefiero estos por estos tenis, porque estos tenis tienen una tecnología que yo hago running y no permite que yo me canse después de los 5K, por ejemplo. Entonces, si no, vas a hacer los mismos tenis del mercado y así como te compran a ti, van a comprarle a cualquier otro. Entonces, no proteger la innovación genera pérdida de ventajas competitivas y además no ir en desarrollo con la innovación. Hace muchos años, y tal vez muchos de ustedes conocen esta historia, ustedes, pues yo no sé en qué rango de edad están, pero yo sí tengo más de 40, y hace muchos años nosotros los jóvenes nacidos entre los 80 y que crecimos en los 90, acudíamos a unas tiendas a alquilar películas. Blockbuster era famoso, por lo menos acá en Cartagena. Y bueno, tú alquilabas la película y la ventaja era que tú alquilabas esa película, veías la película durante un término, como los libros en la biblioteca que te prestaban la película y posteriormente devolvías la película y tenías que, si no lo hacías en ese lapso en que te establecía te estipulaba el establecimiento de comercio, debías pagar unas sanciones. Ese era el negocio. El negocio era no solo alquilar la película, sino que te demoraras para devolverla y poder cobrarte la sanción. Eso funcionó perfectamente durante muchos años hasta que llegaron las plataformas como Netflix. De hecho, Netflix fue una innovación disruptiva que le ofreció a Blockbuster, te vendo mi modelo de negocio, mi idea de modelo de negocio, para que tus películas ya no las alquiles físicamente, sino que lo hagas por streaming. A Blockbuster esto no le pareció y años más tarde, pues ya vemos lo que es Netflix. Entonces, de eso se trata, de generar ventajas competitivas, de crecer con el desarrollo, pero sobre todo de protegerlo. No hacerlo, además genera riesgo, por ejemplo, de copia o explotación por terceros sin compensación. Si yo lanzo al mercado un producto que tiene unas ventajas tecnológicas, pero no protejo ese producto por propiedad intelectual y el tercero copia mi producto y además lo vende y algunas veces hasta lo mejora, yo no le puedo decir al tercero que deje de usarlo, porque no hay una protección, no hay nada que diga que la titular de ese derecho de propiedad intelectual soy yo. Lo que no hubiese pasado si hubiese protegido mi innovación, porque inmediatamente lo primero que yo hago es enviar cartas o comunicados persuasivos pidiéndole al tercero que deje de utilizar mi propiedad intelectual. Pueden pasar dos cosas, que el tercero deje de utilizar mi propiedad intelectual, lo cual genera ganancias desde el punto de vista patrimonial, porque ya no le van a comprar a él, sino que van a seguir comprando mi producto, que es el que está en el mercado, con la tecnología y la protección, o puede pasar que el tercero me diga, yo quiero seguir utilizando tu tecnología para el desarrollo de mi producto, y en ese sentido, como les decía al inicio, el derecho de propiedad intelectual tiene una característica de excluir el uso de terceros sin mi autorización o licenciamiento. El segundo escenario es que como él quiere seguir utilizando mi tecnología, hagamos acuerdos. Y en la medida de esos acuerdos pueda pagarme unas regalías por el uso de mi tecnología. Entonces, en el escenario 1, si deja de utilizar mi tecnología, yo voy a tener una ventaja desde el punto de vista patrimonial porque van a aumentar mis ventas. Y en el escenario 2, si sigo utilizando mi tecnología con mi permiso, con mi autorización o con el licenciamiento que le haga de la misma, tendrá que pagarme unas regalías por ese uso y eso también representa una ventaja desde el punto de vista patrimonial. Entonces, por un lado o por el otro, yo voy a tener o voy a reportar ganancias, utilidades patrimoniales. Por eso, no hacerlo
lleva a que copien, exploten sin ningún tipo de compensación, pero hacerlo me genera a mí una ventaja desde el punto de vista patrimonial. Voy a tener sino, el riesgo de que se me presenten obstáculos legales si otra persona o si otra entidad registra algo similar a lo mío, porque entonces si se me adelantan y otra persona lo desarrolla y lo registra, hay un aforismo legal que dice que el primero en el tiempo es primero en el derecho. Eso significa que el que lo registró va a ser el titular del derecho de autor. Voy a tener dificultades para atraer inversores o socios estratégicos, sobre todo los extranjeros. Tienen una cultura de la propiedad intelectual muy consolidada y para hacer negociaciones siempre van a solicitar que tú le justifiques que en verdad eres el titular del derecho de propiedad intelectual y que no estás infringiendo propiedad intelectual de terceros. Entonces, si yo realmente quiero expandir las fronteras de mi negocio, de mi emprendimiento o de mi empresa, debo contar con títulos de propiedad intelectual que me permitan hacer negociaciones estratégicas justas y equitativas. La falta de protección puede desincentivar la innovación y limitar el crecimiento de proyectos y empresas, porque si haces un desgaste físico, mental, económico, para llevar a cabo todo un proceso de investigación, tienes un resultado, pero no proteges tu propiedad intelectual y sales al mercado y te das cuenta que aquello que inventaste lo está usando otro, difícilmente vas a querer seguir haciendo investigación y desarrollo. Entonces, esto permite además que hayan oportunidades de negocio, que sigamos creciendo, que sigamos aumentando el patrimonio del emprendimiento, de la empresa, de la organización. Y finalmente, el resultado, la suma matemática de todo esto, lo que nos va a hacer es tener un incremento patrimonial de nuestro negocio. Bueno, entonces en este estado ya yo sé cuál es el concepto de propiedad intelectual, cuál es sé antes de tomar la decisión, sé también qué debo hacer antes de tomar la decisión, sé que tengo riesgos, que tengo ventajas, sé que tengo un desarrollo tecnológico que debo proteger y debo tomar la decisión, o sea, qué debo hacer. Entonces, esto es súper importante lo que les voy a decir a los emprendedores y a las empresas, y es que muchas veces tenemos un portafolio amplio de activos intangibles, pero primero no sabemos que lo tenemos a veces, o sabiendo que lo tenemos, desconocemos qué sigue, qué hacemos con todo esto. Entonces, hay un ejercicio legal que se llama due diligence, que es hacer una especie de auditoría o inventario de intangibles. Por supuesto, esto se tiene que hacer con el acompañamiento de un experto. El experto identifica eso que tú llamas intangible, que puede ser inclusive una base de datos que tengas de clientes, ¿cómo puedes protegerla? Si tiene vocación de protección, cuál es el mecanismo de protección de propiedad intelectual que debes utilizar para proteger esta innovación, cuál es la estrategia de negocio y eventualmente si en efecto vas a proteger o no ese desarrollo, si requiere o no protección. Pero cuando tú identificas que requiere protección, vas a tener que ubicarte en si la protección que requiere es una protección legal o es una protección estratégica. Digamos que son complementarias. A veces solamente requiere una protección legal, otras veces solo requiere una protección estratégica, a veces requiere de ambas porque se complementan, pero en todo caso va a depender del tipo de innovación que estás desarrollando y cuál es tu entorno competitivo. Entonces, cuando yo digo que mi innovación, mi producto requiere una protección legal, voy a tener que apalancarme de las herramientas de propiedad intelectual que están dispuestas para la protección legal. Yo voy a mirar si lo que quiero proteger es mi marca, que si lo que quiero proteger es una... Tengo como un feedback. Alguien abrió un micrófono o algo. Si pueden silenciarlo los que están viendo. Horacio tiene. Ya lo ¿Listo? cerró. Sí, ya me escucho. Tengo un feedback. Entonces, me ubico en que quiero realmente, si quiero llevar a cabo una protección legal o una protección estratégica o ambas. Cuando me ubico en que lo que quiero es una protección legal, luego de que hago el due diligence, es importante primero hacer el due diligence, es importante primero hacer el inventario o auditoría de intangibles. Es como decir, ¿qué tengo? Bueno, tengo esto que eventualmente, acompañado al experto, es un binomio perfecto,
el técnico, el experto en la temática técnica, el ingeniero mecánico, el ingeniero químico, el ingeniero de sistemas porque desarrolla un software. Bueno, es la parte técnica con la parte jurídica que conforman el binomio perfecto, empiezan a hacer ese due diligence, que es el inventario intangible, como un checklist de esto es lo que tengo, y como todo esto es lo que tengo, entonces esto lo puedo proteger, esto puede ser una patente, esto puede ser un diseño industrial, esto puede ser la protección de una marca, esto no lo proteja sino por secreto empresarial, porque finalmente es mejor hacerlo de esta forma por la vocación de permanencia que tiene en el mercado. Entonces, cuando yo me sitúo en mi inventario intangible y tomo la decisión si voy a tener una protección legal o una protección estratégica, si digo que es una protección legal, con ese inventario intangible defino qué tipología de propiedad intelectual le voy a aplicar a mi innovación. Si lo que defino es que voy a hacer una protección estratégica de esa innovación, no todas las veces me apalanco de la propiedad intelectual, pero sí es necesario el abogado para que te pueda decir qué vocación de protección tiene tu innovación. Entonces, si lo que defino es una protección estratégica, yo puedo decir, lo que yo quiero proteger esto es por un secreto industrial. O quiero establecer un sistema de inteligencia de negocios que me permita vigilar cómo está la competencia, cómo está el entorno, y el entorno significa los riesgos legales, los riesgos de mercado, los riesgos de la competencia, o cómo están las tecnologías. Entonces yo hago 3 tipos de vigilancia: hago vigilancia tecnológica, hago vigilancia competitiva de mercado y hago vigilancia del entorno. Esa es la protección estratégica que le doy a mi innovación. O yo digo, por ejemplo, imagínense ustedes que hoy por hoy quienes tomaron la decisión de tener una protección estratégica del procedimiento para hacer la Coca-Cola, en su momento hubieran dicho, este procedimiento tiene vocación de ser protegido por patente. Hoy por hoy todo el mundo conociera el procedimiento para hacer Coca-Cola, porque la patente tiene una protección de 20 años, esa patente ya hubiese expirado, hubiese entrado a dominio público y todo el mundo tuviera Coca-Cola. Entonces, en ese momento, muy seguramente, la decisión fue de una protección estratégica. Vamos a protegerlo por secreto industrial, por la vocación de permanencia que tiene el producto en el mercado. Si yo lo protejo por patente, a los 20 años entra a dominio público, pero si yo lo protejo por secreto industrial, va a tener una protección mientras dure el secreto. Entonces, digo el procedimiento porque la fórmula todo el mundo la conoce, o sea, que los ingredientes de la receta todo el mundo la conoce. El tema es el procedimiento, cómo lo hacen. Eso es lo que hubiese podido ser protegido por patente y hoy por hoy no tuviera ya protección legal. ¿De qué va a depender? Repito, va a depender del tipo de innovación, el entorno competitivo que tienes en el mercado. Por eso es importante primero hacer la valoración de mi portafolio de tecnologías, de mi portafolio de intangibles, hacer la identificación de intangibles, la vocación de protección y finalmente identificar qué tipo de protección voy a hacer frente a mi innovación. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? Ya yo sé, hice mi due diligence, hice mi inventario de intangibles, ya sé si voy a tener una protección legal o una protección estratégica. ¿Cómo sé si mi innovación entonces puede ser protegida? Yo sé toda esta historia que les he contado hasta ahora, conozco la parte técnica, conozco la parte legal, pero digamos que no, y además sé que resuelve un problema técnico, pero ¿cuál es el paso a paso que debo tener en cuenta? Entonces, lo primero es identificar qué tipo de innovación tengo. Lo segundo es ubicarse en los requisitos de esa tipología de protección por propiedad intelectual. Por ejemplo, si yo tengo un prototipo que resuelve un problema técnico y que puede ser aplicado en la industria, yo sé que esos son los requisitos para proteger una patente. Entonces comparo lo que tengo en la realidad práctica, en la realidad material, con lo que tengo en la realidad jurídica, que son los requisitos de patentabilidad, y digo, cumple con los 3 criterios. Tiene altura inventiva, es novedoso y además tiene aplicación industrial. Superados estos 2 primeros requisitos, que es la identificación del intangible. Muy buenos días. Qué pena interrumpirte. Te habla Yarixa Gutiérrez de Punto Estratégico. Lo que pasa es que tenemos una serie de preguntas de las diapositivas anteriores. Entonces, quería leértelas para, antes de cambiar de tema, poder respondérselas. Entonces, nos pregunta Bio Colvin Tairona si hay alguna protección para las creaciones de experiencias. Para las creaciones de experiencia. Bueno, va a depender de qué tipo de experiencia. Por ejemplo,
el conocimiento tradicional lo puedo proteger. Puedo proteger, si es un modelo de negocio, los elementos independientes de la experiencia, por ejemplo, la marca. En Colombia no existe, pero en algunos otros países sí existe algo que se llama trademark, que es como la ropa de la marca, que son todos los elementos asociados al modelo de negocio, la disposición. Por ejemplo, si en Colombia esa forma de protección existiera y nos vamos a un crepes and waffles, el modelo de negocio, ¿cuál sería? Que la contratación se hace solamente, la contratación de las meseras únicamente son madres cabezas de familia. Eso tiene una protección por trademark en algunos países. Que las lámparas todas son iguales y están dispuestas de determinada forma. Entonces, la experiencia de restaurantes, por ejemplo, en Cartagena hay un restaurante que se llama Viva la Vida, algo así, no recuerdo el nombre, donde por cada cóctel que te ofrecen, te cuentan como una historia detrás que tiene que ver con temas orientales, de la cultura oriental. Entonces, de pronto, cada uno de esos podría ser un trademark. Como en Colombia no hay trademark, tendríamos que analizar cuál es el contenido de la experiencia, como tú lo denominas, para saber identificar de manera individualizada qué de todo ese conjunto podría ser protegido por propiedad intelectual por los mecanismos que hay, no por otros diferentes, por los que hay. Si la experiencia incluye un desarrollo tecnológico, si tiene una patente, si tienes figuras tridimensionales que podrían, asociadas a la experiencia, un diseño industrial. Entonces, habría que mirar los componentes individualizados que conforman el todo para saber qué mecanismo de propiedad intelectual le aplica. Okay, ahora, perdóname y te agrego, si eventualmente tú describes en qué consiste la experiencia como una metodología para llegar a un resultado, podrías protegerlo como por derecho de autor como una obra literaria. Ok, bueno, Jenny de Díaz Plaza pregunta que acuerdo de confidencialidad con quién, con las empresas a las cuales les va a aplicar el prototipo. Cuando tú vas a aplicar el prototipo y que estás en la fase de la prueba, desde ese momento tú puedes solicitar una patente, si se trata de una patente, ¿no? Estoy partiendo de que sí cumple con los requisitos y todo. Y el acuerdo de confidencialidad tú lo haces cuando aún no tienes ninguna solicitud de registro. ¿En qué sentido? Si yo voy a hablar con el tercero, con la empresa, por ejemplo, que me va a ayudar a mí a la aplicación de mi prototipo, pero no tengo una solicitud de patente, eventualmente esa empresa puede solicitar la patente antes que tú. Pero si tú tienes la solicitud de patente, ya no es necesario la suscripción del acuerdo de confidencialidad porque ya tienes una solicitud anterior. Cualquier cosa que ellos vayan a hacer, van a ser segundos, terceros o no van en el orden de prioridad y, como les he dicho, el primero del tiempo es primero en el derecho. Entonces no corres tanto riesgo. Pero si tú no tienes ninguna forma, ninguna solicitud de registro y lo que vas es a contar de qué se trata tu prototipo, corres el riesgo de que otra persona desarrolle lo que tú estás pretendiendo desarrollar. Entonces, lo bueno o lo mejor es que celebres acuerdos de confidencialidad con cualquiera que vayas a sentarte a hablar de tu invención, con cualquiera. Si es por ejemplo, un inversionista, si es un proyecto que vas a presentar, no sé, ante la alcaldía del distrito, primero el acuerdo de confidencialidad. Es importante. Vale, muchas gracias, Belkis. Para terminar, creo que con esta última ronda de preguntas, Dulce Bocado también pregunta cómo se hace con las recetas en el sector gastronómico. Con las recetas en el sector gastronómico puedes registrarlas por derechos de autor. De hecho, hay libros de recetas que están registrados con derechos de autor. Eso no significa que tienen que ser la compilación de muchas recetas. Una única receta puedes registrarla como obra literaria porque es una obra protegida por el derecho de autor. Ahora, acuérdate que uno de los requisitos, y lo he dicho antes, que protege el derecho o que exige la protección del derecho de autor es que sea original. Entonces, si tú vas a hacer arepa con huevo, tiene que ser, no sé, una arepa con huevo que tenga un ingrediente particular que no haya tenido ninguna otra arepa con huevo o que le genere un criterio de originalidad a tu arepa con huevo. No puede ser la misma que hace todo el mundo, porque no es original. Y entonces digamos que no accederían al registro. Ok, muchas gracias. De todos modos, abro el espacio si alguien desea realizar una última pregunta de este tema y que Belkis pueda avanzar.
Listo, entonces les decía que cuando ya yo tengo claro todos estos conceptos, debo agotar una serie de pasos para saber si en efecto mi innovación debe ser protegida. La primera es identificar a través del due diligence y el inventario intangible qué tipo de innovación tengo y contrastar las características de mi innovación frente a los requisitos de la tipología de propiedad intelectual particular que protege ese tipo de innovación. Teniendo agotados estos dos requisitos, debo hacer algo que se llama búsqueda de anterioridades. Las búsquedas de anterioridades es un ejercicio que se hace con el fin de saber si esa innovación que yo pretendo proteger tiene algún antecedente o existe ya en el mundo, en el mercado. Porque muy a pesar de que el derecho de propiedad intelectual, en la mayoría de los casos, cumple con un criterio de territorialidad y es que no se extiende más allá de las fronteras del país donde tú vas a registrar, también es cierto que la búsqueda de anterioridades sí es internacional. Tú tienes que hacerlo en todas las bases de datos de todos los países, aunque vayas a proteger simplemente o solamente acá en Colombia. Para eso existen múltiples plataformas que permiten a los innovadores, a las empresas, a las organizaciones monitorear el estado de la técnica o el estado del arte y evitar así que se presenten duplicidades que redunden finalmente en la negación del registro de tu derecho de propiedad intelectual. Tenemos algunas plataformas como Spacenet, que es la de la Oficina Europea de Patentes. Tenemos la plataforma de Patent Scope, que es de la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Tenemos una muy asequible, que es Google Patents, así como Google Académico, como buscamos en Google hay un enlace de Google en Google Patents, donde también podemos identificar qué patentes ya han sido registradas, qué invenciones ya han sido registradas. Y tenemos la base de datos nacionales, por ejemplo, tenemos la de Indecopi en Perú, tenemos la de la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia, entre otras. Estas herramientas lo que permiten es que a través de palabras claves, a través de titulares de los países, tecnologías específicas, le permiten a los innovadores, a los emprendedores, hacer vigilancia tecnológica, vigilancia de los competidores y saber cuál es la decisión más estratégica que deben tomar, si en efecto deben proteger su invención a través de los mecanismos de propiedad intelectual. Entonces ya conozco cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, cuáles son los riesgos, dónde puedo buscar, qué me debo acompañar de un experto. ¿Qué hago ahora entonces? ¿Qué debo hacer ahora con mi propiedad intelectual? Porque finalmente tomo la decisión de hacer un registro de ella como un activo intangible de mi empresa o de mi emprendimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Así como yo registro en mi contabilidad el computador que compro, la silla, el edificio donde funciona mi oficina, como un activo tangible, los activos intangibles también tienen un valor para la empresa o para nuestros emprendimientos o negocios. ¿Qué pasa? Que cuando tengo este activo que está incluido en mi propiedad intelectual, en mi contabilidad, esta propiedad intelectual la registro en mi contabilidad, tiene un valor económico que incluso si en algún momento yo quiero transferir, vender mi empresa, si quiero hacer adquisiciones, fusiones con otras empresas, ese valor va a formar parte de la valorización que yo hago de todo mi patrimonio como empresa. Entonces, los activos intangibles son tan importantes desde el punto de vista patrimonial para una compañía o para un emprendimiento como lo es el capital humano, como lo es la reputación o el know-how de la empresa. Si bien no son activos físicos, no son activos tangibles, sí pueden mejorar la competitividad de la empresa desde el punto de vista de la monetización o el valor que se le puede hacer. Entonces, cuando ya yo tengo mi propiedad intelectual registrada, cuando ya tengo mi intangible registrada o protegida mediante un mecanismo de propiedad intelectual, ¿qué hago con eso? Sí, es un acto administrativo de lujo, un logro, pero no puede quedarse colgado en la pared de la oficina del gerente, ¿no? Como un reconocimiento. Entonces, hay que integrar esa propiedad intelectual al modelo de negocio, hay que incorporar la propiedad intelectual dentro del modelo de negocio y esto significa que lo tengo que alinear a las estrategias de innovación, comercialización y crecimiento, expansión del negocio. Entonces puede diseñar su propuesta de valor orientada a la tecnología o a la patente, de tal manera que pueda convertirse esto en un elemento diferenciador
que le permita al emprendedor o al empresario generar recursos adicionales por haber adquirido ese derecho de propiedad intelectual. Entonces, voy a expandir mi negocio y como yo soy la titular de este derecho de propiedad intelectual, he decidido celebrar un acuerdo de licenciamiento con otra empresa dentro del mismo país o fuera de Colombia, de tal manera que ellos puedan utilizar mi producto o mi tecnología y yo percibir regalías del uso de esa tecnología, o puedo celebrar franquicias o acuerdos de colaboración con un tercero. Al final, yo tengo que decidir de acuerdo de lo que quiera, de la decisión que quiera tomar, si por ejemplo celebro un acuerdo de franquicia mediante el cual yo estoy cediendo todo un modelo de negocio, la fórmula de cómo, o la receta con que hago mis hamburguesas, mi marca, mi modelo de negocio en cuanto a la disposición de los contratos de mis trabajadores, cómo los hago. O sea, cuando hablo de franquicia, estoy transfiriendo todo el modelo de negocio. Cuando estoy hablando de licencia, solamente la tecnología que está protegida. Cuando hago acuerdos de colaboración, puedo hacer, por ejemplo, algo que se llama co-branding, que es que las dos marcas se unen porque son fuertes y hacemos en conjunto de las dos marcas, sacamos un producto que permita atraer más consumidores dentro del mercado. Entonces, aquí lo más importante, digamos que lo que quiero que se lleven, el mensaje que quiero que se lleven es que una vez yo identifico mi propiedad intelectual, la protejo, debo monetizar mi propiedad intelectual. O sea, la propiedad intelectual debe, así como los activos físicos, aumentar patrimonialmente el valor de la compañía, el valor del emprendimiento o de la empresa, y en esa medida entrar a reportar beneficios económicos de todo, o sea, que de alguna manera haya retorno a la inversión. Entonces pueden ser licenciamientos que permitan monetizar la innovación sin necesidad de asumir todos los riesgos del mercado. Es probable que yo desarrolle la tecnología, pero yo me quedo con la titularidad del derecho de propiedad intelectual en cuanto a derechos morales, pero otorgo un licenciamiento que sea otro quien asuma los riesgos del mercado. Puedo hacer transferencia tecnológica, lo que implica ceder, compartir conocimientos técnicos, procesos o invenciones frecuentes, por ejemplo, con universidades, centros de investigación, empresas, cualquier tipo de estrategia que facilite la colaboración y la innovación entre los diferentes actores que hacen parte del ecosistema de innovación. Entonces, esa estrategia de si es licenciamiento, si es transferencia de tecnología, va a depender de lo que quiera el emprendedor o de lo que quiera el empresario, de cuáles son los riesgos que quiere asumir, de cómo quiere, si eventualmente no quiere hacer ningún tipo de transferencias o licenciamientos, sino llevar a cabo él toda la explotación económica de su innovación. Aquí lo más importante es que si ya has hecho una investigación, desarrollo y tienes una innovación que está además protegida por mecanismos de propiedad intelectual que te dan la seguridad jurídica frente al mercado, entonces es entrar a monetizar esa innovación. Sin embargo, puede ocurrir que cuando yo miro al interior de mi empresa, tengo muchas ganas de innovar. Generalmente los emprendedores son más disruptivos porque necesitan abrirse al mercado. Los empresarios tienen sistemas de investigación y desarrollo un poco más esquematizados por la dinámica misma de la empresa. Pero puede ocurrir también que hayan empresas que no tienen la dinámica de la innovación. Entonces, miro al interior y bueno, si tengo un área de investigación y desarrollo, es mucho más fácil innovar en la medida que el ejercicio creativo está dado para que en esa área se produzcan o se materialicen ideas. Pero puede ocurrir que no tengo un área de innovación y desarrollo, pero quiero innovar. Entonces, ¿cómo lo hago? La innovación siempre es la respuesta a una necesidad. Entonces, si yo no tengo idea de cómo innovar, puedo empezar por identificar qué necesidades tiene mi compañía, o si no tengo compañía, sino que quiero emprender, entonces puedo innovar empezando por identificar cuál es la necesidad que tiene el mercado. Y a partir de ahí, empezar a generar ideas que sean materializables y plantear una solución a esa necesidad. Pues si yo soy una empresa y no tengo un área de investigación y desarrollo que me permita generar
innovación, tengo dos alternativas, ¿no? Puedo hacer lo que se conoce como innovación abierta, Open Innovation, y este modelo permite que la propiedad intelectual pueda ser compartida y controlada, por supuesto, mediante acuerdos de colaboración y licencias no exclusivas con terceros. Entonces yo voy a poder llamar a terceros externos a mi organización para que sean estos lo que a través de un brainstorming o a través de presentaciones de proyecto den buenas ideas, o malas también pueden ser, porque las ideas no son buenas ni malas, se reciben, que permitan solucionar o dar solución técnica a una dificultad que tengo al interior de la organización. O puede ocurrir que no tengo un área de investigación y desarrollo, pero va a ser abierta pero limitada, lo cual la convierte en cerrada solamente con acceso limitado a terceros, pero solamente con acceso de la que puedan participar mis colaboradores dentro de la organización. Entonces, a los emprendedores, cuando no hay una empresa formalmente constituida, lo que tienen que hacer es identificar la necesidad del mercado, que no fluyen las ideas, y tratar de buscar una solución técnica a esa necesidad que tiene el mercado, o hacer una apertura a participar de políticas o de ejercicios de Open Innovation que tengan las organizaciones para entrar a solucionar las problemáticas de las organizaciones. Y de cara a la organización podría ser innovación abierta o innovación cerrada, dependiendo de quiénes son los actores o los terceros que puedan involucrarse. Ambos modelos dependen de los objetivos estratégicos y del tipo de innovación que se desarrolla en las organizaciones. De hecho, en algunas ocasiones hay organizaciones que tienen departamentos de investigación y desarrollo, sin embargo, para algunos proyectos estratégicos y específicos, en algún espacio de tiempo, en un lapso, crean programas de innovación abierta donde invitan a terceros que están en el mercado, en el ecosistema de innovación, para que entren a resolver esos problemas o esas dificultades que tienen las organizaciones. Algunas veces, entonces, podré resolver esas problemáticas internamente con mis recursos propios, y cuando hablo de recursos me refiero a recursos también, al talento humano con el que cuento en la organización, y otras veces va a ser necesario recurrir a terceros que están por fuera de la empresa, a través de la innovación cerrada. Está listo. Ya hice mi proceso, ya soy un innovador, ya tengo protección por propiedad intelectual, ya estoy que voy a monetizar mi propiedad intelectual. ¿Cómo lo monetizo? O sea, ¿cómo hago para evaluar o valorizar mi propiedad intelectual para fines contables, para fines estratégicos, para fines comerciales? Bueno, esto es un ejercicio más de financieros que de abogados. Porque digamos que se utilizan modelos financieros o modelos matemáticos que permitan valorizar a través de esos métodos financieros la propiedad intelectual. Hay diferentes tipos de modelos, hay modelos que hacen análisis comparativos, hay modelos que hacen evaluaciones de mercado. Cuando digo evaluaciones de mercado es ver hasta cuál es la necesidad del mercado frente a ese producto que resuelve la problemática del mercado, y cuál es el sentimiento que tiene el consumidor frente a, por ejemplo, a la marca. Yo no sé quiénes me escuchan, pero hace muchos años, por ejemplo, la marca Ecopetrol era un chipcha, era una figura precolombina en tonos amarillos con negro, y esa marca duró durante muchos años mientras Ecopetrol fue una empresa industrial y comercial del Estado. Pero esa marca, en el imaginario de los colombianos, por el mismo negocio, por la misma cadena de valor de los hidrocarburos, en algún momento lo asociaron mucho a temas de contaminación ambiental. Entonces, digamos que dentro del consumidor, dentro del mercado, no era una marca con una buena reputación. Luego, por ahí en el año 2006, Ecopetrol pasa de ser una empresa industrial y comercial del Estado a ser una sociedad de economía mixta, organizada en forma de sociedades comerciales como sociedad anónima. Cambia su marca y la marca pasa a ser La Iguana, con tonos verdes, que significa más asociado a la naturaleza, amigable con el medio ambiente,
Ecopetrol deja de ser una sigla, ya no significaría a partir de ese momento Empresa Colombiana de Petróleo, sino Ecopetrol, y el eco, que tiene un color diferente a petrol, el eco va más asociado a ecología o a ecosistema, se convierte en una sociedad por acciones, entonces invita a todos los colombianos a comprar acciones que coloca en el mercado. Por eso hay mucha gente que tiene acciones en Ecopetrol hoy por hoy. Antes no era así porque era una empresa industrial y comercial del Estado, y hace todo un cambio a su reputación marcaria. Por supuesto, cuando se entra a valorar o a evaluar la marca Ecopetrol, la reputación en el mercado es tan alta que el método financiero que utilizan es una evaluación de mercado. ¿Cuál es el sentimiento que sienten los colombianos frente a esa marca en ese momento histórico? En ese momento histórico, ¿no? La marca se evalúa como intangible de la misma forma como se evalúan los tangibles. O sea, no es lo mismo la evaluación de una marca de un tangible, de un edificio, cuando el entorno no hay urbe, no está urbanizado, a cuando ya está urbanizado y pasa por ahí una carretera y hay un centro comercial en la esquina. Así pasa con las marcas. Entonces se evalúan en el momento histórico. En ese momento, por supuesto, había cambiado la reputación de Ecopetrol y esa marca, ese valor de la marca entra a ser parte de sus estados financieros. Eso aumenta el valor de la empresa de alguna manera. Y así debe pasar con todos los emprendimientos, así debe pasar con todas las empresas que busquen evaluar o valorizar su propiedad intelectual. Una propiedad intelectual que se evalúa de manera correcta puede aumentar el patrimonio empresarial y facilitar las negociaciones cuando yo quiero vender la empresa, cuando quiero adquirir en bloque otras empresas o fusionarme con otras. Además, atraer la inversión. Incluso los títulos de propiedad intelectual sirven como garantías mobiliarias para hacer créditos ante entidades financieras. Entonces, digamos que tenemos todo un camino por recorrer de cara a la propiedad intelectual, que no es simplemente el documento o el acto administrativo que te otorga la autoridad de registro, sino que más allá de eso tiene un valor económico asociado a la empresa o al emprendimiento que aumenta patrimonialmente tu empresa y que redunda en beneficios patrimoniales para la misma. En cuanto a la experiencia de la gestión de la propiedad intelectual en entornos académicos y en entornos corporativos, debo decirles que es un poco diferente. En las universidades, la gestión de la propiedad intelectual implica identificar resultados de investigación que sean susceptibles de protección y de alguna manera apoyar a los investigadores en el proceso de patentamiento, de fomentar la transferencia de tecnología, de realizar convenios con la empresa, porque pues yo siempre digo que las universidades piensan en letras y los empresarios y emprendedores piensan en números. Las universidades lo que quieren es recibir puntos para poder de alguna manera aumentar su calificación de los grupos o la forma como se califican o se puntean sus grupos de investigación. Al final, esto también tiene que ver con la competitividad, porque una universidad que sus grupos de investigación estén rankeados, por supuesto, va a llamar más estudiantes y eso implica que prefieran a esa universidad que a otra y, por supuesto, también redunda en términos económicos a un mayor beneficio para la universidad. En el sector corporativo, yo digo que piensan en números, o las empresas o los emprendimientos, porque ellos vigilan la competencia, administran su portafolio de marca, miran si tienen que registrar patentes. En todos estos casos, la propiedad intelectual lo que busca es ser un diferenciador, un actor diferenciador que permita mejorar la competitividad tanto de empresas como de entidades, de la academia, ¿no? En ambos casos pasa exactamente lo mismo. En cuanto a los emprendedores, para los emprendedores la propiedad intelectual es la herramienta que les va a permitir entrar al mercado con seguridad jurídica, entrar al mercado e innovar y proteger su innovación con ventajas competitivas frente a otros actores que incluso ya podrían encontrarse en el mercado, pero le permite consolidarse, monetizarse, desbloquear incluso competidores en el mercado real en un segundo, entre otras cosas. ¿Preguntas hasta aquí?
¿Alguna pregunta? ¿Sí me estás escuchando? Sí, sí te estamos escuchando, Belkis. Por ahora en el chat no hay una pregunta, pero si alguien desea activar su micrófono, lo puede hacer. Ok, perfecto. Recomendaciones para las pymes y para los emprendedores. Primero, identificar los activos de propiedad intelectual desde temprana etapa de su emprendimiento. No esperen que sus emprendimientos se conviertan en empresas para registrar su marca o para registrar el software o cualquiera que sea el producto propio del emprendimiento que están desarrollando. Desde la fase de la ideación, ya la propiedad intelectual se constituye en una herramienta para proteger la innovación. Desde la fase de la ideación, cuando vas a compartirlo con terceros. La segunda recomendación es que hay que registrar la marca lo antes posible, porque generalmente esperan tener un nicho de mercado para hacerlo, pero a veces cuando ya el nicho de mercado está consolidado, un tercero puede registrar la marca por ti. Y en Colombia, el que tiene una marca pero no la registra realmente no tiene nada. Hasta que no hay un registro marcario, no se puede considerar que hay un titular del derecho marcario. Hay que evaluar si el producto o la tecnología eventualmente es patentable o eventualmente se protege por el derecho por secretos empresariales. Utilizar las herramientas digitales o las páginas para la búsqueda de antecedentes o de búsqueda de anterioridades. Asesórense con expertos o con entidades como las cámaras de comercio, las universidades que tienen grupos de investigación asociados al desarrollo que tienen. Protejan los secretos industriales mediante acuerdos de confidencialidad, incluyan la propiedad intelectual como un elemento estratégico de su plan de negocio. No dejen de lado la propiedad intelectual cada vez que tengan una idea que pueda convertirse en un producto innovador que requiera la protección de la propiedad intelectual. Apalánquense de la propiedad intelectual. Dejemos de lado esos mitos comunes que existen hoy por hoy sobre los temas de propiedad intelectual, que solo las grandes empresas necesitan propiedad intelectual. Esto es falso. Todos los emprendedores, los creativos, todos deben protegerse a través de mecanismos de propiedad intelectual. Recuerden que las ideas no se patentan, las ideas no se protegen. Si quieren una real protección, deben ser invenciones concretas. En el caso de las patentes, deben ser nuevas y con aplicación industrial. Otro mito es que dicen que es que registrar, ¿para qué voy a registrar si registrar es complicado y además de complicado es costoso? Eso depende, es parcialmente cierto. Hay registros que son costosos, hay otros que no lo son tantos, hay otros que son gratuitos, como registrar un derecho de autor. A veces el Estado hace apoyos públicos o lanza apoyos públicos. Hace un tiempo a los menores de 27 años le costaba 57,000 pesos registrar una marca por una campaña. El Estado hace campañas con el fin de acrecentar el portafolio de propiedad intelectual del país. Una vez registrado no hay que hacer nada más, esto es falso. Hay que vigilar la competencia, hay que monitorear, hay que defender tus derechos que no estén siendo afectados por terceros, que no hayan personas utilizando tu propiedad intelectual sin ninguna compensación económica. En algunas ocasiones, como cuando presentas una solicitud de patente que te es concedida, hay que pagar tasas de renovación de registro. Entonces, el registro da una seguridad jurídica, pero hay que seguir moviéndose en torno de la protección por propiedad intelectual. Con una marca registrada ya estoy protegido en todo el mundo, falso, de toda falsedad. La marca y la patente también no son internacionales. La protección es territorial. Hay una limitación de la protección al Estado o al país en el cual solicitas el registro. Entonces, para finalizar, les quiero contar este caso y voy a dejar de proyectar para escucharlos a ustedes, para que me cuenten qué opinan de este caso. Vamos a hacer los próximos 10 minutos antes de cualquier otra pregunta que ustedes tengan. Entonces les leo, pueden seguir conmigo la lectura. Dice que María y Javier, dos emprendedores colombianos, crearon Ecopack. Denme un segundo, que me está escribiendo mi jefe. María y Javier, dos emprendedores colombianos, crearon Ecopack, una empresa que diseña empaques biodegradables para productos alimenticios. Los empaques están hechos con fibras naturales y contienen
una fórmula especial que los hace resistentes al calor y la humedad. Esta fórmula fue desarrollada por María, quien tiene experiencia en ingeniería química. Además de los empaques, han diseñado una identidad visual muy distintiva con un logotipo verde en forma de hoja y un lema: empaca sin culpa. En el último año han ganado visibilidad en ferias sostenibles y en redes sociales, y ahora están en conversaciones para exportar sus productos a México y a Chile. Hasta el momento no han registrado nada de marca ni lemas comerciales, no han registrado nada. ¿Listo? Nada de manera formal. Voy a dejar de compartir en un segundo. Y voy a hacer unas preguntas. Entonces, la primera es, ¿qué tipo de protección creen ustedes que María y su compañero con Ecopack podrían hacerle a este emprendimiento? Los escucho. O de pronto no necesitan una protección legal, necesitan una protección estratégica, o ambas. ¿Qué dicen? ¿O me están respondiendo en el chat? Ambas, de acuerdo. Aquí se necesita una protección legal, necesitan proteger su marca, necesitan proteger su modelo de negocio, necesitan mirar sus competidores como protección estratégica, de acuerdo. Si al momento de exportar esos productos a otros países, ¿creen ustedes que María deberían proteger su marca? Ellas dicen que quieren exportarlo a Chile y a México. ¿Deberían proteger su marca en esos países o le va a bastar solamente con la protección que tienen en Colombia? Sí, de acuerdo. Si yo voy a llevar mi modelo de negocio a otros países, es necesario, si voy a tener un nicho de mercado en esos otros países, proteger mi marca también en esos países. Porque, como les decía, la protección marcaria es territorial. Y si ya yo voy a desarrollar mi emprendimiento en otro país, necesito protegerlo para evitar la infracción por parte de terceros. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de ustedes? Los escucho. Belkis, muy buenos días. Una pregunta. Si digamos, nosotros como una empresa estamos solicitando el apoyo de un consultor externo, ahí la figura para, digamos, hacer un desarrollo, digamos, interno, la figura sería hacer un acuerdo, digamos, de colaboración mutua que proteja, digamos, la invención o el prototipo. Ahí, digamos, cómo funcionaría un poco ese tema. Van a solicitar los servicios de un externo para un desarrollo que van a utilizar internamente. ¿Listo? Así es. Bueno, hay que mirar primero si ambas partes, si quieres cerrar el micrófono para que no haya falta mientras yo respondo, por gracias. Hay que mirar primero cuáles son los aportes de cada una de las partes, porque pueden pasar dos cosas, que tanto el externo como el interno o el personal interno vayan a tener aportes en ese desarrollo, con lo cual la recomendación es hacer un acuerdo de colaboración donde se defina claramente cuáles son los aportes de cada uno y los porcentajes del aporte van a definir la propiedad intelectual que va a tener o el porcentaje de propiedad intelectual que va a tener cada uno en el entregable final. Hay que definir asimismo de quién va a ser la propiedad intelectual. Es probable que a ustedes internamente como empresa les interese la explotación económica, pero no les interese el reconocimiento por titularidad de derechos morales de autor. En ese caso, pues lo registrará alguien, ese tercero, por ejemplo, y pagará las tasas de registro y ustedes, el tercero lo que hace es concederle una licencia a ustedes. O puede ocurrir que no hay nadie interno que va a participar en el proceso, sino que todo lo va a hacer el externo. Podrían celebrar entonces un contrato de obra por encargo para que el tercero desarrolle, digamos que va a ser un instrumento, va a recibir instrucciones, va a recibir la guía, los lineamientos, la idea. En ese caso, la propiedad intelectual sería interna
y él únicamente actuaría como un contratista de ustedes. Entonces, si no hay ningún aporte, sino lo que va a hacer es ejecutar las instrucciones de acuerdo a unas especificaciones técnicas que ustedes le den. Entonces, ahí no hay propiedad intelectual para el tercero. La propiedad intelectual es de ustedes y el tercero es un instrumento para materializar eso que ustedes están teniendo como una idea en principio. Pero si hay propiedad intelectual o aporte intelectual de ambas partes, lo que hay es un acuerdo de colaboración. Hay que mirar, analizar con detalle de qué se trata, qué van a aportar, cuáles son, de pronto si por ejemplo internamente lo que se aportan son recursos, pero todo el desarrollo intelectual es del tercero, la propiedad intelectual es del tercero y es como si ustedes estuvieran adquiriendo la tecnología. ¿Listo? Con el aporte de los recursos. Entonces hay que mirar cuál es la participación de cada uno en ese negocio jurídico, saber qué tipo de negocio jurídico se va a hacer, cuál es el alcance y finalmente definir los aportes, la propiedad intelectual y cuál es la mejor estrategia. Gracias. Creo que en el chat había una pregunta. Me pareció verla. Voy a mirar. Sí, Si tenemos una... Sí, adelante, Yaritza. Sí, dice, si tenemos una app para una marca, se puede proteger como producto o servicio de la marca. Candy. Las aplicaciones, las apps se protegen por derecho de autor. Como quiera que funcionan con un software y el software es una obra protegida por el derecho de autor, la protegería por derecho de autor. Ahora, si es una marca que ofrece un producto o un servicio, la proteges como marca, proteges la marca. Y lo que desarrolla el software lo proteges por derechos de autor. En ese caso tendrías dos tipologías de propiedad intelectual para el mismo, no sé si es una empresa, si es un emprendimiento, pero supongamos que es un emprendimiento, para el mismo emprendimiento tendrías dos protecciones. La marca como tal, que ofrece un producto o servicio. Te voy a poner un ejemplo. Si tú eres una app como Rappi, que une la oferta con la demanda, yo en Rappi pues busco un restaurante, esa es la oferta, yo soy la demanda, y tú eres Rappi. Entonces, ¿qué proteges? Proteges la app, cuyo objetivo es unir la oferta con la demanda, y proteges el logo de Rappi, que es el rojito con blanco, que tiene pues toda la tipología con que está escrito, lo proteges como marca. Entonces tendrías dos tipos de protección. Adelante, Candy. Y aquí hay otra pregunta que dice, y para una fórmula cosmética, las fórmulas cosméticas, si es una fórmula química, la proteges por patente. Una pregunta ya con base a esa app, o sea, nosotros estamos desarrollando una app, ya la tenemos desarrollada, terminada, y bueno, estamos en un proceso de registro de marca. Yo me asesoré con un abogado. Perdóname, la app y la marca. La marca. La app no, porque la app apenas lo hemos terminado actualmente y estamos haciendo el registro para el derecho de autor. Sí. La cuestión es, en la parte de derecho, nos comentó un abogado que podríamos protegerlo también por derecho comercial, porque no es una patente, porque no es una innovación, ya los software están, ya todo eso, el desarrollo está como tal. ¿Cómo te definió ese abogado de derecho comercial? ¿Qué es derecho comercial? En particular era para que podamos protegerlo porque si alguien lo usa por terceros o registra. Pero si alguien usa ¿qué? En la app, o sea, crean la app con nuestro diseño. En ese caso, cuando tú creas la app, digamos que tú proteges el software, pero si tienes un diseño particular, eso también lo puedes proteger como obra artística por derecho de autor. Derecho comercial, no voy a entrar en imprecisiones porque a veces como abogado decimos algo, queremos decir algo, pero el entendimiento del cliente es diferente. Entonces, digamos que no voy a hacer juicios de lo que te haya dicho mi colega porque no sé exactamente qué te dijo. Lo que sí te puedo decir es que tú puedes proteger, uno, la marca, como en efecto lo estás haciendo, la app, que es el software con el que funciona la app, como lo estás haciendo, y puedes también, si esa app tiene un diseño y además no se contraponen, además de registrar ese diseño como marca, lo puedes registrar como obra artística protegida por el derecho de autor, como si fuera un cuadro, como si fuera una fotografía, como cualquier tipo de obra artística, para que otra persona no utilice ese diseño. Pero créeme que sería, a mi modo de ver, una doble protección cuando ya está garantizada por la marca. Ok. Si te entiendo. Sí. Gracias por la información. Hay una mano con todo gusto, Karen.
Hay una mano levantada y una pregunta en el chat. ¿Me ayuda, Yaritza, por favor? No sé qué fue Sí. primero. Sigamos con la pregunta de Catalina, que para una fórmula cosmética, ¿cómo sería? Ah, bueno, le había contestado que si es una fórmula cosmética, que es una fórmula química, sería por patente. Y lo que dice que si hay innovación de procesos, también, no sé si es una afirmación o una pregunta, pues creería que es una afirmación, bueno, tiene interrogación, pero si es una pregunta, las innovaciones de proceso se protegen también por patente. Sí, a lo que me refería, buenos días, era que el compañero había dicho que no se le permitía el software porque ya existía, pero es que hay innovaciones en los procesos. Tú haces el software, pero estás mejorando un proceso que tienes en ese momento. Eso aplica también como innovación. Ah, bueno, si es del software, eso también aplica cuando la arquitectura del software sufre modificaciones que mejoran la arquitectura inicial, eso también se protege por derecho de autor. Adelante. Díaz Alimentos. Doña, Adelante. ok, doña Belkis, usted ya particular, porque tenemos... ¿Salió? Yo no lo Sí, escucho. le perdimos el audio, se le perdió el audio. No sé si leemos la que está en el chat mientras se conecta nuevamente la persona. Sí, John Sánchez, me quedo con una inquietud. Si alguien copia la receta del libro de la persona que consultó ahorita, es decir, generar una comida a partir del libro y ella también lo vende, ¿puede ejercer una acción? Bueno, ¿qué pasa si yo o cualquier persona tenemos un libro de recetas y registramos esas recetas porque son originales por derecho de autor? Cualquiera puede hacer la receta porque hay algo que es que cuando se pone en conocimiento del público hay algo que se llama agotamiento del derecho. No estoy copiando su receta. Ahora, si yo hago la receta para un uso particular, una fiesta familiar, no pasa nada. Pero si yo a partir de ese libro de recetas, ella pone un restaurante y yo pongo la competencia y hago las mismas recetas, puedo ejercer acciones de competencia desleal, no de violación o infracción de la propiedad intelectual, porque yo no estoy diciendo que la receta sea mía, a menos que lo esté haciendo. Si lo digo, estoy infringiendo sus derechos de autor. Pero si lo que hago es copiar a partir de esa receta del libro y vendo y le estoy generando que no vayan a su restaurante, sino al mío, puedo iniciar acciones de competencia desleal. Qué pena, se cayó la conexión, doña Belkis. Doña Sí, Belkis, adelante. ustedes prestan el servicio para el tema de registro marcario. Sí, con Punto Estratégico prestamos ese servicio, así Ah, ok, es. es punto estratégico. Ah, ok, Sí, gracias. Pensé sí. que era un externo, gracias. Entiendo, Yaritza me corregirá que Punto Estratégico tiene un grupo interno y externo a través del cual presta este servicio. Sí, así es. Después nos podemos contactar con usted, señor Díaz, para brindarle toda la información. Señor Luis, puede avanzar con la pregunta que tenga. Muchas gracias. Un cordial saludo para todos. Bueno, yo quisiera preguntar si hay una tecnología que ya está aprobada en el mundo, se viene implementando, pero que aquí en el caso de La Guajira, en ecosistemas agrestes como el de La Guajira, se ha intentado y no se ha podido. Y lo que nosotros hemos venido investigando es que hay tres variables que requieren controlarse aplicando una segunda tecnología, o sea, aplicando una nueva tecnología y digamos unos procedimientos, una metodología, que es lo que pretendemos demostrar que puede ser efectiva la aplicación de esa vieja tecnología con una innovación que nosotros le estamos colocando. Mi pregunta es si esos resultados se puedan registrar como protección estratégica o protección Sí, intelectual. señor. Sí. Sí hay una tecnología que se viene aplicando, pero los resultados de la aplicación de esa tecnología no, digamos que no son idóneos por el entorno, y ustedes mejoran la tecnología de tal manera que al aplicarla obtengan el resultado que esperan
la mejora de esa tecnología, no la tecnología inicial, sino la mejora, se puede proteger como una patente de modelo de utilidad, si por supuesto luego de un análisis de patentabilidad se dan las condiciones o se dan los criterios para que sea registrado como una patente de modelo de utilidad. Sí, señor. Ah, bueno, muchas gracias. Muy bien. Con todo gusto. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Belki, una pregunta. Si, digamos, yo tengo un prototipo, ¿cierto? Que, digamos, me mejora un proceso interno, es decir, tiene una aplicación industrial, es novedoso, ¿cierto? Yo podría hacerlo por patente. Sin embargo, digamos, si dentro del proceso yo desarrollo ese proceso como una aplicación interna, una app para descargar en un dispositivo móvil, ¿eso sería ya derecho de autor o seguiría siendo una patente? ¿Cómo sería el Seguiría asunto? siendo una patente. Hay algo que se llama firmware, que son software que tienen una aplicación tangible o patentes que funcionan o desarrollos de computador o modelos de computador que permiten el funcionamiento de un equipo, por ejemplo. Por ejemplo, no sé de qué tecnología hablas específicamente, pero si yo tengo un vehículo, un carro, y el carro funciona con un software interno, yo puedo registrarlo como un todo, como si fuera la patente de ese carro. ¿Sí me explico? O sea, no es necesario la protección por derecho de autor del software porque digamos que el prototipo, el equipo, el dispositivo funciona con un software, pero lo que yo estoy protegiendo es la tecnología y la tecnología va asociada a ese software. Entonces hago como la tecnología a través de las aplicaciones del computador conforman un todo y lo registro como patente. En Ok, algunas ocasiones, o sea, y se llama firmware porque tiene los dos componentes, el hardware y el software. Entonces lo protejo como un todo. En algunas ocasiones hay desarrolladores que prefieren hacerlo de esa forma, especialmente por el término de protección que tienen los derechos de autor. Cuando yo protejo el software por derecho de autor, como te dije, el término de protección es toda la vida del autor más 80 años. Pero con el software o con las aplicaciones de computador hay un concepto asociado que es la obsolescencia tecnológica o obsolescencia programada. Los que tenemos celulares, que somos todos, sabemos cada cuánto hay que estar actualizando el software de los iPhone, por ejemplo. Entonces, cada vez que yo actualizo, es una mejora que le hago al software y nuevamente empiezo a contar el término de protección. Eso pasa con todos los software. Entonces, como hay una obsolescencia programada o una obsolescencia tecnológica, es como si fuera perpetuo el término de protección. Entonces, ¿qué hacen ellos? Cuando se trata de un software que está fijo en un hardware que forma el firmware, mejor registran como patente el todo y le dan 20 años de protección, lo cual le genera unas ventajas competitivas en el mercado. Entonces puede seguirlo protegiendo como patente. gracias. Bueno, si no hay más preguntas, nuevamente le agradezco a todos por la asistencia, por haberse quedado hasta este momento, por todas sus preguntas que nos han enriquecido mutuamente, tanto a ustedes como a mí. Espero poder verlos en otros escenarios y en otras oportunidades y por supuesto agradecerle a Punto Estratégico por una vez más invitarme a este tipo de escenarios de crecimiento en conocimiento, por supuesto, para todos. Muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de día. Así es, muchas gracias, Belkis. Muchas Muchas gracias por todo gracias. tu conocimiento. Gracias a todos. Gracias, Belkis. Un placer. Feliz día, que estén muy bien. En el chat, señores empresarios, les estoy dejando un link para que sigan conectados con los eventos de Semana T. Ahora a las 10 vamos a seguir con Atrévete a medir en el ranking de innovación empresarial. Hasta luego. Muchas gracias a todos.